Vamos a buscar 3 porciones. La primera es en Mateo 5:24. Vamos a estar leyendo cómo los evangelios escriben acerca de este mismo tema, lo que el Señor dijo. 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Y ahora nos vamos a Marcos, capítulo 9, versículos 49 y 50. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Y la tercera porción, Lucas capítulo 14, versículos 34 y 35. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar, la arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Oramos juntos. Señor, en este momento agradecemos que tú nos permitas abrir tu palabra, reunirnos, alabarte y abrir tu palabra en libertad. Te damos gracias porque tú nos das ese favor. Cuando hay tantos, Señor, en este momento alrededor del mundo que no tienen, que han perdido esa libertad. Te pedimos por ellos para que los fortalezcas, por nosotros para que apreciemos cuán bueno es poder reunirnos, los hermanos juntos en armonía y saber que allí está el Señor. Que este día, Señor, en este momento, podamos atender con oídos espirituales, podamos inclinar nuestros corazones delante de ti con reverencia y humildad. Podamos, Señor, juntos decirte, mientras escuchamos tu palabra, permítenos, oh Dios, asimilarla y practicarla. En el nombre de Jesús oramos. Bendecimos cada persona que está aquí por primera vez, los que han estado asistiendo y nosotros que ya hemos decidido darte nuestras vidas. Ayúdanos ahora, Señor, a poder afirmarnos en el amor y el crecimiento de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Es importante ver cuál fue el contexto en que Cristo dijo esto por primera vez. Y nos vamos ahora a Mateo, capítulo 5. La primera porción que leímos, el versículo 13. El contexto en que Cristo está diciendo esto es cuando Él habló, cuando Él expuso en una larga enseñanza que conocemos como el Sermón del Monte. Esa enseñanza que Cristo dio tiene que ver con las descripciones, características, cualidades que Él mencionó acerca de los que son hijos de Dios que pertenecen a su reino. Aquellos que, habiendo recibido al Señor, habiendo entendido la voluntad de Dios a través de la enseñanza de Jesucristo, decidieron dar sus vidas, entraron a eso que Él ofrece, el que nace de nuevo, el que es tocado por el Espíritu Santo, ese puede ser y tiene el derecho de ser un hijo de Dios, un ciudadano del cielo. Es a esos que Cristo habla, y allí en esos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, allí se encierra esta larga enseñanza. Fue allí donde Cristo dijo por primera vez esto acerca del versículo 7, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Fíjense que Cristo no dijo, ustedes son como la sal de la tierra. Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Hay una diferencia entre el cómo y una diferencia entre el es. Cuando Cristo está hablando de sois, está hablando de naturaleza, de esencia.
de lo que es o debe ser esa persona. Cuando Cristo dijo, ustedes son la sal de la tierra, está diciendo, ustedes, esos que son participantes del reino, esos que han venido a ser hijos de Dios, que han nacido de nuevo, son la sal de la tierra. Y la segunda cosa que llama la atención, la segunda observación que nosotros tenemos, que el Espíritu Santo nos da, cuando leemos esa frase, es que el Señor habla de una función, de una tarea. Él dice, sois la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. A ustedes les corresponde ser la sal de la tierra. Y al decir, ustedes son la sal de la tierra, el Señor está diciéndonos, está dentro de esa declaración, que el mundo necesita esa sal, que el mundo tiene necesidad de esa sal. Y vamos a ver si somos tú y yo hijos de Dios, y si aún no lo eres, tú puedes serlo. El Señor invita a toda persona a que reciba su amor. Si tú y yo lo somos, tenemos una responsabilidad, y es saber cuáles son las propiedades de la sal. Tomando la sal física, la que Dios creó, esa que es necesaria para nuestras vidas. Tú y yo tenemos que tomar esas propiedades para saber qué Cristo está diciendo al hablar a sus hijos de que deben ser la sal de la tierra. Recuerde de nuevo, usted tiene una naturaleza dada por Dios y se llama eres sal, tú tienes una identidad. Y lo segundo es que dice que tú tienes una función, tenemos una función, ser sal de la tierra. ¿Cuáles son entonces las cualidades de la sal? Número uno, la sal tiene sabor en sí misma. La sal tiene sabor, un sabor inconfundible, un sabor exquisito, un sabor necesario. Número uno, la sal tiene sabor. Número dos, la sal es un condimento, sirve para sazonar, da sabor a otro, a lo que se le pone. Por lo tanto, es necesaria para que una persona, cuando esté cocinando, cuando quiera comer algo que le sea apetecible, ponga allí sal. Lo tercero es que es un antiséptico. La sal detiene la corrupción. Evita que algo donde ha sido puesto se corrompa. La sal Dios la creó con esa propiedad. Por lo tanto, es un anticorrosivo. Es algo que cuando es colocado, repito, esto es muy importante, no permite que los microbios y las bacterias se desarrollen. Si ya la persona o la carne o lo que fuera está dañada, no lo va a hacer, pero antes de es colocada para evitar. Lo tercero es que la sal mantiene su pureza, porque tiene dos elementos básicos que mantienen su pureza, el yodo y el cloruro de sodio. Así que tiene químicamente, Dios le puso el poder para que fuera un elemento que no se corrompiera. Cuando usted mira la sal, usted inmediatamente ve una cualidad. No tiene que tocarla, no tiene que probarla. Y se da cuenta que la sal es blanca. La sal es blanca. La sal tiene en su componente ese elemento. Y además se da el caso de que la sal en algunos y para algunos materiales y algunos tejidos es limpiadora, quita manchas. En algunos líquidos, en recipientes específicos a los cuales se le echa la sal quita el mal olor o evita el mal olor. Mire todos los elementos que tiene la sal. La sal es activadora del fuego, permite que la brasa mantenga su fuego, su llama cuando es lanzada la sal. Y es productora de sed. Cuando usted come mucha sal, usted tiene sed. Cuando vemos todos esos elementos, son cualidades que tiene la sal. Ahora, Cristo nos dice a nosotros, vosotros sois la sal de la tierra. Así que esta noche
usted y yo estamos llamados a ver cuál es el paralelismo y el ejercicio práctico que el Señor quiere que usted y yo, al entender lo que es la sal y al sabernos sal, saber que somos sal, Él nos está llamando a que nosotros desarrollemos eso. Esas son cualidades, todas esas, que debe tener un cristiano en su vida. Todas. Y a los que solo están mirando y no han apuntado nada, les invito en Cristo que usted apunte ahora las cualidades de la sal. Porque un día nuestro Señor nos va a decir, vamos a ver, ¿qué clase de sal tú fuiste en la tierra? Yo te dije que tú eres sal. ¿Qué clase de sal tú fuiste? Pero si tú y yo no sabemos, repito, cuáles son las propiedades de la sal, no vamos a hacer sal. Así que el Señor espera que tú y yo a partir de ahora nos demos cuenta de esto. Y yo quiero que ustedes vean que Cristo cuando habló, Él dijo la sal es buena. El Creador dijo, el que creó la sal, cuando estaba en la tierra dijo, la sal es buena. Lucas 6:35. El Señor dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser como nuestro Padre. Ahora, ¿cuál es la característica que el Señor me da en este punto? Si Él dice la sal es buena y tú eres sal, entonces tú tienes que ser buena o bueno. Bueno, gloria a Dios, que 2 o 3 dijeron gloria a Dios. Y nosotros vivimos de una forma en la tierra tan asimétrica de lo que Dios quiere que seamos, que cuando oímos, Dios dice que yo tengo que ser bueno o buena, nosotros damos por sentado que lo somos, sin entender que nuestro corazón no está funcionando como benignos ni como buenos. Ahí dice en el versículo 35 de Lucas 6, dice, amad pues, escuche bien, ¿dónde usted muestra que es bueno? Amad pues a vuestros amigos. Enemigos. Amad a vuestros enemigos y haced bien, no esperando de ello nada. No esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es como benigno para con los ingratos y malos. Una de las cosas más tristes en la tierra es encontrarnos con personas ingratas. Nos duele, nos hiere y reaccionamos ante los ingratos con desprecio, con dolor o con amargura. La palabra del Señor dice, cuando tú haces algo, hazlo para Dios. No esperes nada. Ahí se califica tu bondad. ¿Cuántos en esta noche, en este momento, tenemos que decirle al Señor, Señor, empiezo a pedirte perdón porque yo he guardado? Yo no puedo ver a fulano o a fulana porque son ingratos. Y cuando decimos ingratos, la boca se llena de cierto sabor. Si pudiéramos exterminarlos, o decimos, ¿para qué lo hice? Me arrepiento. No se puede hacer favores. El Señor dice que la bondad, la sal es buena, por lo tanto tú y yo tenemos que ser buenos. La sal produce beneficios, es benigna. Tú y yo tenemos que ser benignos, como nuestro Padre que está en los cielos es benigno para con los malos y los ingratos. ¿Cuáles son los más grandes ingratos de la tierra contra Dios? Mira, aquí todo el mundo es agradecido. Nosotros, los pecadores, los seres humanos. Y Él, a pesar de eso, nos da su sol, nos envía su lluvia, nos da sus frutos, nos mantiene en salud, protege nuestras vidas. Él es benigno. Con ese ejemplo, dice el Señor, ustedes tienen que vivir porque ustedes son sal. Esta noche empiece a pedirle al Señor, Señor, enséñame
esas personas a las cuales yo tengo que soltar, aunque no hayan sido, agradecidos. Aunque no me hayan agradecido, yo quiero que tú me enseñes a ser bueno y a orar por mis enemigos. Los reales. Porque si usted tiene enemigos imaginarios, ni siquiera ore por ellos, ore por usted. Hay una cantidad de gente que tiene un montón de enemigos imaginarios. No, hermano, mire, ore por usted que el corazón no está bien. Pero si tiene enemigos reales que los persiguen, que lo molestan, que lo difaman, que lo calumnian, dice el Señor, ora por ellos. Porque mientras tú y yo oramos por ellos y mostramos que la sal, somos sal y la sal está allí para dar ese ejemplo en la tierra, Dios hará que aguas de fuego caigan sobre sus vidas. Dios se encargará de ellos. Dios será el que pagará, el que retribuirá. Pero tú y yo, solo a ti y a mí se nos pide ser sal. Bondad de sal. Número 2. La sal tiene un fuerte e indiscutible sabor en sí misma. La sal no le pide prestado a ningún otro elemento de la tierra para que la sale. La sal posee eso. Y el Señor dio una orden a todos los que hemos entrado a su reino y a su gloria. En Marcos 9:50 dice, escuche bien, tened sal en vosotros. Voy a decirlo de nuevo, porque como que hubo una ausencia aquí. Tened es una orden. El Señor dice tened, es deber, obligación de cada creyente tener sal en sí mismo. ¿Cómo es posible que tú y yo tengamos sal en nosotros mismos? Porque el Señor, cuando Él nos salvó, puso su Espíritu en nuestras vidas. Y el fruto produce, el fruto del Espíritu produce bondad, benignidad. Y al tener cercanía con el Señor, esa cercanía produce una clase de comunión que Dios mantiene en nosotros, el sabor de Cristo. Usted y yo debemos saber a Cristo. Debemos saber a su carácter, a su belleza, su amabilidad, su comprensión, su ternura, su paciencia. Tú y yo debemos saber al carácter de Cristo. Y eso solo se produce por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Señor dice, ten dentro de ti mismo, dentro de ti misma, sal. Usted y yo tenemos depósitos de sal en nuestra vida. El Espíritu de Dios los ha puesto. Usted y yo no podemos andar desabridos. Al cristiano no le luce ser un desabrido. Y desabrido no quiere decir que usted haga los mejores chistes del mundo. En eso hay cierto peligro. Es que usted sepa a Cristo. Es que el que se acerque sepa que usted sabe a Jesucristo. El Señor nos dice, número 3, la sal condimenta, la sal tiene sabor. Por lo tanto, el Señor en su palabra, por medio de Job nos dice, Job 6:6, ¿se comerá lo desabrido sin sal? Mire, cuando a alguien le quitan la sal, hay problemas. Es una cosa terrible, la vida se vuelve insípida. La Biblia dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? Bueno, si usted se quiere torturar, usted se lo come sin sal. Pero regularmente, usted quiere la sal. Eso es lo normal, así fue que Dios lo hizo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la tierra? Escuchen, la gente vive con el sabor de la amargura, del pesar, el sabor de la tristeza y la depresión, el sabor de la contienda, el sabor de la codicia, el sabor de los celos. La gente vive con sabores extraños, no los que Dios quiere que tengamos. El creyente ha sido salvado para que permanezca con sal y pueda traer sabor a los demás.
Tu vida y mi vida tienen que condimentar a los demás. ¿Y cómo se condimenta? ¿Cómo se hace eso? El Señor nos da la garantía de que por su palabra, la vivencia de su palabra en nuestras vidas, el gozo de su salvación, la esperanza de gloria, el saber que nosotros vivimos una vida que nos ha dado Dios, que Él llamó, que Cristo llama la vida abundante. Usted y yo tenemos el gozo de Dios. Y si usted tiene el gozo de Dios, no puede ser que usted ande con la calle con la cara larga. No es verdad. No es verdad. Pero como la mayoría de nosotros anda con la cara larga, con la cara preocupada, frunciendo el ceño, nos duelen los músculos del cuello porque estamos tan rígidos, que el que nos ve no puede ver que tú condimentas su vida. Hermanos, ¿a cuántas personas tú condimentaste esta semana? Vamos a ser prácticos. ¿A cuántas personas tú le diste el sabor de tu vida? O simplemente tu vida se convirtió en un lamento. Y todo el que te oía el lamento tuyo. O en una crítica permanente, o en un destilar y el. ¿Qué fue tu vida esta semana ante el mundo que Dios dice, que el Señor dice que tú y yo debemos ser sal para ellos? Si alguno de nosotros condimentó mal, el Señor está esperando que esta noche tú y yo pidamos perdón. Porque perdimos una gran oportunidad. Porque las horas que el Señor nos dio para que otros recibieran sal, sabor en sus vidas, nosotros no la aprovechamos. El Señor dice que la sal produce sed y la vivimos. Dicen los historiadores que en el tiempo en que el Señor estaba en la tierra, en esas épocas, los viajantes que tenían que atravesar el desierto tenían la costumbre de comer mucha sal antes de salir de viaje, porque al comer mucha sal, eso le provocaba gran sed, y entonces se veían forzados a beber mucho líquido, y ese líquido les iba a servir para evitar deshidratación durante estuvieran en el desierto. Dice el Señor que tú y yo, como sal, tenemos que producir sed en la tierra. Sed de Cristo, sed del amor de Dios, sed de su palabra, sed de un estilo de vida diferente. Si a ti el hombre y la mujer que te rodean, las personas que te rodean, los hijos que te rodean, te ven con el gozo del Señor, no una vez al año, sino todos los días, aun cuando salgan lágrimas porque hay tristeza. Si te ven con una bendición en lugar de un reproche, una maldición. Si cada uno de los que nos rodea nos ve con palabras de aliento, de estímulo en el Señor. Si cuando vienen a decirnos sus penas y dolores y temores y ansiedades e inseguridades, tenemos un versículo, un pensamiento de Dios para decirles, esas personas van a querer que tú les des del agua que el Señor te ha dado. Vas a provocar sed para que ellos pidan. Por lo tanto, en Isaías el Señor previó eso y en Isaías 12:3 dice, con gozo sacarás agua de la fuente de salvación. Se lo dice a los hijos de Dios. Vas a ir a buscar agua para que le des a los que tienen sed, porque vieron tu vida, la calidad de tu vida. Y Cristo separa ese gran día, Juan 7:37, y dice el original, y con voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Somos nosotros conducentes? ¿Llevamos a las personas a Cristo? Porque cuando ellos ven que nosotros tenemos esa vida, ellos desean, tienen sed de esa clase de vida. O miramos tan mal a una persona que los retiramos con nuestra mirada.
o lo criticamos porque lo vemos de arriba a abajo con ojos de crítica y de menosprecio. O cuando la persona se acerca buscando una palabra de aliento, le decimos, no tengo tiempo. No estoy por oír problemas. ¿Acercas a las personas al Señor o las alejas? La sal es anticorruptora. Tiene el poder de impedir que las cosas se corrompan. Segunda Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Quiero que lo leamos para que nosotros notemos ahí lo que este apóstol dice. Segunda Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, él está hablando a cristianos. Pues su divino poder, está hablando del Señor, nos ha concedido. Esto es importante, hermanos. Esto es algo que la iglesia ha olvidado. Oiga lo que dice aquí. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Dios nos lo ha dado todo. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha permitido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Escuche ahora todas esas bendiciones para decirnos, habiendo escapado de qué. Díganlo de nuevo, hermano. Por favor, todos díganlo, ¿de qué? De la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias. El mundo está corrompido. Eso lo dijo el Señor por medio de su Espíritu a Pedro hace 2000 años y tantos. Y nosotros tenemos que hacernos la pregunta de inmediato. Cuando Cristo estaba en la tierra había corrupción. Les voy a citar solo dos cosas. Dice que se acercaron soldados y cobradores de impuestos a Juan. Cuando él predicaba, ustedes tienen que arrepentirse, tienen que volver sus corazones a Dios. Y al oír el impacto de la palabra, fueron confrontados, redarguidos. Y le preguntaron a Juan, ¿qué debemos hacer? Ambos grupos, ¿qué debemos hacer? Y Juan les respondió. Lucas 6:13 le dijo a los cobradores de impuestos, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. Así que la costumbre era cobrar más impuestos para ellos tomar el dinero. Le daban a Roma lo que le correspondía a Roma y se quedaban con lo otro. Exigían que las personas pagaran más impuestos. En Lucas 2:13 y 14, cuando se acercaron los soldados, Juan dice, a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente y contentaos con vuestro salario. Así que rápidamente tomamos 4 palabras en resumen de esto que se ha dicho y vamos a ver el nivel de la corrupción que había. Había extorsión, había soborno, había robo, había falsas acusaciones para lograr con eso más dinero, había codicia, porque todo eso lo mueve la codicia. ¿Había o no había corrupción en el tiempo del Señor? Y a esos cristianos de ese tiempo el Señor les dice, por mi salvación ustedes han huido de la corrupción de este mundo. Ahora hago la otra pregunta, ¿hay corrupción en este mundo? En el mundo de hoy. Vamos a dar algunos datos. En el 29 de diciembre del año 2003, las Naciones Unidas se reunieron en Asamblea General y aprobaron lo que ellos llaman la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. ¿Usted sabía eso? Las Naciones Unidas entendieron que las naciones de la tierra están corrompidas. Así que hacen esto y entonces esto sirve, según ellos, como instrumento jurídico anticorrupción para que por medio de normas todos los que firman ese acuerdo sepan que en sus naciones puede haber algún tipo de condena, de medida para evitar que la corrupción siga. A mí me llamó mucho la atención el comentario final de ese artículo porque decía,
Oigan bien, esto es una respuesta global a un problema también global. Así que los impíos reconocen que la corrupción ha arropado la tierra. A nivel de Naciones Unidas, se está diciendo que las naciones de la tierra son totalmente corrompidas. Cada año, el 9 de diciembre, se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. ¿Cuántos lo practican? ¿Cuántos de los seres humanos en la tierra practican y celebran ese día con convicción? Veamos un poquito lo que quiere decir corrupción, según el diccionario. Alterar y trastornar la naturaleza o forma de algo o de alguien. Cuando alguien pierde su forma o algo pierde su forma, la naturaleza de su forma, de su composición, esa persona ha sido corrompida. Algunos expertos dicen que se nota corrupción en esto: toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, eso se llama robo. Retener deliberadamente bienes prestados u objetos perdidos, saber que es de alguien y no devolverse. Defraudar él en el ejercicio del comercio, ganar más dinero de forma fraudulenta en las negociaciones que se hacen. Decir que se pagó más en la aduana, cuando es mentira, para abultar el precio de aquello que el comprador quiere. Pagar salarios injustos, elevar los precios ilícitamente, no obedecer las reglas éticas que una comunidad ha establecido como necesarias para que se pueda vivir, para que de manera, entre comillas, civilizada podamos vivir. Hay ciertas normas que la gente se salta, no las cumple. Transparencia Internacional es una entidad que surge justamente por eso. Anualmente ellos hacen un reporte y lo dan a todas las naciones de la tierra. Y escuche bien, dan el orden de corrupción que cada una tiene. República Dominicana está ahí, sí, en los primeros lugares. Tristemente. Voy a mencionar algunas formas de corrupción. Nosotros cuando se habla de corrupción en una nación, pensamos en gobiernos, presidentes, políticos, problemas en los tribunales, problemas en la milicia, en la policía. Este artículo dice, voy a leer, actualmente todas las formas de corrupción imaginables e inimaginables se pueden observar en todas las áreas. Se han hecho denuncias, escuche esto, en Europa, de países de Europa del este y del oeste. Y digo Europa porque se entiende que son los países civilizados donde no ocurren estas cosas. Se han hecho denuncias de desembolsos debajo de la mesa, como decimos, efectuados a cirujanos reputados, con la intención de que a ciertos pacientes se les dé un lugar antes de lo que la fecha ya se ha dado para ellos, para operaciones, cirugías. Comprar un servicio dejando atrás a los que ya estaban en primer lugar. Sobornos pagados, escuche esto, a los que suministran piezas para equipos tan claves como es, que van a permitir que la vida de una persona pueda mejorar o no, en un momento crítico de sus vidas. Se les paga soborno para que pongan piezas de menor valor, más barata, aunque van a vender el equipo de una manera cara. Sobornos para que directores de escuela y maestros vendan los exámenes o le pongan a sus hijos unas calificaciones que no tienen. Hermanos, en todas las áreas está la corrupción. ¿Por qué decimos todo eso? Porque en el mundo entero, como dice la palabra, está bajo la potestad del maligno. Todo el mundo está expuesto a ser corrompido y a corromper. Ahora, ¿qué nos dice el Señor? He hecho este paréntesis para volver a la sal.
¿Cuál es esa cualidad que tiene la sal? ¿Se le olvidó? Anticorrosiva. El día que tú y yo vinimos al reino de Dios, Él nos dijo, tú eres sal, tú eres un anticorruptor en tu sociedad, en tu negocio, en tu casa, entre tus vecinos, en la universidad, donde quiera que te muevas, tú eres una persona que no puede ser corrompida ni debe corromper a los demás. En un mundo donde vivimos, donde la corrupción es tan normal, que el Señor nos está pidiendo a tiempo. La palabra de Dios dice, no tomes la forma del mundo. No te adaptes a las formas del mundo. Si el Señor te hizo salir, si nos hizo salir, dice allí, nos hizo huir de la corrupción de este mundo, el cristiano no puede volver a corromperse. El cristiano está puesto en el mundo, pero no es del mundo. El cristiano ha sido, dijo Cristo, Juan 17, así Padre como tú me enviaste al mundo, los estoy enviando a ellos. ¿Por qué la corrupción es tan apetecible? Porque es dinero rápido, dinero abultado, porque nos vamos a hacer más ricos antes de tiempo, porque vamos, entre comillas, a poder resolver los problemas de nuestra casa, de nuestra familia, porque vamos a poder, nos atrevemos a decir, ayudar mejor a otros. Justificamos estas cosas. Y como lo hacen los grandes, ¿qué importa que yo lo haga? Y nos saltamos las éticas, las normas éticas. Y entonces, como todo el mundo adultera, los cristianos empezamos a adulterar. Y como todo el mundo fornica, los cristianos empezamos a fornicar. Y como todo el mundo roba, los cristianos empezamos a robar. Y como todo el mundo, se nos olvidó que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Se nos olvidó que somos sal. Y aunque todo esté corrompido, Dios nos pide que nosotros tenemos que mantener el sabor. Pero Cristo dijo algo. Y Cristo dice en Marcos 9, en Lucas 14, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Y abre una posibilidad que químicamente no puede ser. Por los componentes que tiene la sal, cloruro de sodio, yodo, no puede haber allí algo que se contamine. Y sin embargo, el Creador dice, y si pierde su sabor, si se corrompe, y escuche bien, dimos que corrupción es perder la forma, dañarla. Pues en la antigüedad, cuando Cristo estuvo hablando, había ejemplos de que eso ocurría. Materias que se filtraban en los lugares donde la sal era depositada, expuesta a la tierra continuamente. Esa sal se iba dañando, iba absorbiendo los elementos que había en el medio y terminaba sin sabor o terminaba con sabor amargo. Voy a volver a repetir. El medio donde estaba la sal podía llegar a contaminarla, a corromperla. Y el elemento que fue puesto por Dios para descontaminar o para evitar la contaminación se daña. Y Cristo dice, y si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Si el cristiano pierde su sabor, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salado? ¿Cómo será posible que pueda adquirir la calidad que tenía? Y el Señor nos está diciendo a ti y a mí que la exposición a las costumbres, formas, cultura, estilos del mundo son sustancias que nos invaden, nos permean y nos quitan el sabor de la sal. Y al perder el sabor de la sal, perdemos el poder que el Señor nos ha dado para hacer sal a otros. Usted y yo estamos aquí para hacer sal. Estamos aquí para hacer sal, para cumplir esa función. Y si tú y yo no nos cuidamos y nos dejamos permear, somos filtrados por las cosas que nos rodean y nuestro corazón empieza a desear aquello
de lo cual el Señor nos hizo salir huyendo, tú y yo no podremos cumplir con esta tarea. ¿A qué sustancias tú y yo nos exponemos? ¿Cuáles son las sustancias extrañas a las que nos exponemos continuamente? Estamos tomando sin darnos cuenta la forma del mundo. Las noticias, las estadísticas que se dan de estudios que se hacen dentro de iglesias cristianas en el mundo, están diciendo que el cristiano está perdiendo la forma de su pureza, de su blancura, de su sabor, de su poder descontaminante, porque ha absorbido lo que el mundo hace. El cristiano ha empezado a hablar como habla el mundo. Y el Señor nos dice, ninguna grosería, ninguna truanería. Y nosotros hablamos como hablan los que no tienen a Dios. Hacemos negocio y no nos recordamos que somos personas que en ese negocio que el Señor nos ha permitido tener, si es Él que lo diseñó, y no fuimos nosotros que lo inventamos, estamos llamados a hacer luz y a pagar lo que hay que pagar. Y el Señor nos dice, en tu casa, aunque la corporación, como se llame, te esté robando, tú no le puedes robar al ladrón. Y yo soy tu proveedor y te voy a dar el dinero para que pagues lo que ellos te mandan a facturar, porque tienes que darle al César lo que es del César. No te vas a llevar nada de esta tierra a mi reino. Empieza a despojarte. Empieza a desacralizar el oro. Empieza a desobedecer a Mamón. No hagas tesoros en la tierra, porque el orín se lo carcome y los ladrones lo hurtan. Haz tesoro en el cielo. Y en vez de tener 5 millones en el banco, ten 2, pero entonces los otros 3, inviértelos en el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Si la sal pierde su sabor, ¿quién le va a dar el sabor nuevamente? Se desconectó de Dios, perdió su naturaleza, perdió su carácter, no se parece a Cristo, huele mal. La Biblia dice de olor de muerte. Huele a que se pudrió. Entonces el Señor nos está pidiendo que nosotros seamos consistentes con nuestra fe. Yo no sé si tú o yo, no sé si nosotros esta noche estamos entendiendo la dimensión de nuestro llamamiento. Es un privilegio poder ser colaboradores de Dios en esta tierra. Nos sacó de allí, nos puso aquí, nos llenó de Él y nos devuelve allá para que alumbremos. Y donde quiera que te muevas, bajo la dirección del Espíritu Santo, allí tenemos que ser sal. Allí los que están allí tienen que ver que allí había un cristiano, allí había luz, allí había sabor. Cristo quedó en la atmósfera. Esa es tu responsabilidad y la mía. A eso nos ha llamado el Señor. El Señor nos dio una naturaleza, la sal. Nos dio su espíritu para que fuéramos sal en todo tiempo y nos dio la orden. Ten sal, sé sal. Y esta noche, si tuviéramos que ver al Señor cara a cara, ¿qué es lo que nosotros le vamos a responder? Podremos decirle de corazón, Señor, he sido sal. Cuando me enviaste, lo hice como si tú lo hubieras hecho. Cuando hablé como Cristo habla. Cuando amé como Cristo ama. Cuando tuve que mostrar bondad y compasión, mostré bondad y compasión. Cuando tuve que ser misericordioso, misericordiosa, lo fui porque tú me diste el sabor. Me había expuesto a enemigos, me había expuesto a tentaciones, pero no perdí la calidad. Puede decir el Señor esta noche, al oír nuestra declaración, sí, así es. Es hora de revisar, como nosotros hablamos en nuestras casas, dentro de nuestras casas. Hermano, nuestros hijos, si usted los tiene, los están oyendo.
Sus hijos están viendo cómo usted habla, cómo usted responde a situaciones críticas, problemáticas en su vida. Sus hijos saben si usted realmente es sal o no es sal. Su manera de vivir expone su naturaleza. Permita el Señor que esta noche, ante esta verdad, usted y yo no digamos, bueno, pero si uno pierde un poquito de sal, ¿qué importa? Bueno, pero yo no lo hago tan mal. Bueno, en tal y tal cosa yo lo hago bien. No, hermanos. Escúcheme bien, esto es lo que quiero que quede en cada uno de nosotros. Nos dejaron aquí para que el que todavía no conoce al Señor lo conozca. Todos los días debemos preguntarnos, ¿a alguien le dejé a alguien el sabor de Cristo? ¿Recibe esa persona o no al Señor? Debe tener en su interior la realidad de que Cristo es real a través de esa persona con la que estuvo. Un día vamos a ver al Señor y Él nos va a preguntar, ¿cuántos trajiste a mis pies? ¿Cuántos trajiste a mis pies? ¿Cuánto fruto tiene tu canasta? ¿Cuánto fruto dio el pámpano? Hermanos, hay personas, dijo alguien, que nunca van a leer la Biblia. No tendrán acceso a ella, pero nos van a leer a nosotros. Tú y yo somos, dice la palabra, cartas de Dios leídas ante el mundo. ¿Qué está leyendo la gente cuando te ve, cuando nos ve? ¿Qué transmitimos? ¿Gozo? ¿Amargura? ¿Desaliento? ¿Molestia? ¿Cuáles son las cosas que el mundo ve? ¿Cuáles son los rasgos de que la sal estuvo ahí? El Señor nos permita hoy, seamos más jóvenes, menos jóvenes, nos permita entender que Él dijo, tened sal en vosotros. Y escúcheme por favor, si usted es esposo o esposa, si usted es padre o es hijo, si es empleado o empleador, el Señor nos está pidiendo a todos, pastores, ancianos, todos nos está diciendo, revisa tu nivel de sal. Revisa tu depósito interno de sal, porque es necesario que el mundo que se pierde reconozca en ti y en mí la sal que el Señor ha puesto. Y esta noche es un ejercicio práctico. Cena sin sal. Y te vas a acordar de qué desagradable es probar algo que no tiene sabor. El mundo que nos rodea está probando a cristianos sin sabor, cristianos insípidos, cristianos malgeniosos, atravesados con todo el mundo, peleadores, groseros, gente que vive lamentando esta condición social en que vivo y se olvida de la salvación, de la vida eterna, de que nada ocurre en nuestras vidas si el Señor no lo permite. Y el Señor le enseñó a Saulo de Tarso, ya Pablo le dijo, él confesó, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cuando hay, cuando no hay. Cuando abunda y cuando no abunda. Cuando me aman y cuando no me aman. Cuando me pelean y no me pelean. Cualquiera que sea mi situación, he aprendido a contentarme. Cristianos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es su sal que nos da esa vivencia. Es necesario que el esposo le hable mejor a la esposa mejor al esposo. Que en la casa no haya pleito ni desavenencia. Que el que te ve trabajar, sea oficina pública o privada, vea en ti el deseo de servir.
Que si alguien te ofrece un soborno, tú digas no en el nombre de Jesús. Basta de mentiras. Basta de hipocresía en nuestro trato a los demás. Es necesario, dice el Señor, que su pueblo sea un pueblo que sale a otros y que detenga la corrupción. Vamos a orar. Señor, ninguno de nosotros ha estado exento de ser corrompido. Ninguno de nosotros, porque la corrupción empezó dentro de nosotros por el pecado. Y esa naturaleza, Señor, nos hace débiles ante las oportunidades que dice el mundo darnos. Esos momentos donde llega la tentación. Esos momentos donde parece fácil lo que se nos ofrece. La oportunidad para hacer o tener. Para mentir. Para quitarle el lugar a otro. Ese momento que el mundo nos ofrece para no ser fieles. Para pensar o planear el mal. Señor, quiero en esta noche pedirte que tú nos recuerdes nuestra naturaleza. La sal pura no se corrompe. La sal pura evita la corrupción. Y este mundo necesita a gritos, necesita desesperadamente a personas que les indiquen que sí se puede vivir sin ser una persona corrompida, que sí se puede vivir con el gozo, sin tener una amargura que lacere, que destruya, que sí se puede vivir sin envidia, sin celos, que sí se puede vivir siendo fiel o fiel a la esposa o al esposo, que sí se puede ser un buen padre, una buena madre, que sí puede haber armonía en la familia. Este mundo necesita ver que hay un modelo distinto. Y tú lo pusiste en nosotros, Señor. Tú nos regalaste ese modelo por medio del Espíritu Santo. Oh Señor, ¿cuántos niños, cuántos adolescentes y jóvenes quisieran ver que en su casa hay sal, que sus padres tienen sal para ellos? Oh Señor, este mundo necesita que tú y tus hijos, los que decimos ser tu iglesia, seamos puros, que nuestra blancura pueda verse a lo lejos. Esta noche, si se ha manchado cualquiera de nuestras vestiduras, permítanos venir y pedirte, oh Dios, que tu sangre me limpie. Señor, que seamos como el armiño, que prefiere no entrar a su hogar si tiene manchas hasta que no se las quite. Se expone a que lo pueda cazar el cazador, pero no entra con manchas. Se desespera para que desaparezcan de sus vidas, de sus cuerpos. Permítenos ser así, Señor. Luchar por nuestra santidad, buscarte en espíritu y en verdad, buscar tu pureza, tu blancura. Decirte, Señor, cada día, no me permitas perder mi sabor. Oh Señor, redargúyenos ante las influencias del mundo. Mira nuestros ojos. Toda impureza que haya entrado o que estemos buscando, permítenos renunciar a ella. Señor, estoy reprendiendo el espíritu de pornografía en cualquiera de nosotros. Estoy reprendiendo los ojos llenos de adulterio de los que habla tu palabra en medio nuestro. Estoy reprendiendo, Señor, el espíritu de fornicación que ha entrado a tu iglesia. Estoy reprendiendo en el nombre de Jesús el robo que ha entrado a tu iglesia. Cueva de ladrones nos llama, Señor.
Estoy pidiéndote, Señor, que no haya doble contabilidad en nuestras finanzas, en nuestros negocios. Señor, estoy pidiendo en el nombre de Jesús que tú reprendas todo espíritu inmoral, soberbio, egoísta, todo espíritu idolátrico en nuestras vidas. Saca de nosotros lo que nos sirve, Señor. Y como David te decimos, crea, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Que la sal quede desatada esta noche. Y si nosotros, un grupo pequeño, si 500, 600 personas, somos sal en la tierra, sin duda, Señor, habrá menos robo, habrá menos inmoralidad, habrá menos codicia. Si nosotros somos sal, Señor, vamos a permitir que este mundo tenga más luz y menos tinieblas. Redargúyenos, repréndenos, adviértenos. Y termino, Señor, diciendo lo que tú dijiste: toda ofrenda debe ser salada con sal. Tú la has puesto, tú nos has purificado, tú nos has apartado. Que guardemos esta bendición. Señor, te pido que quites los tapones de nuestros ojos y las vendas de nuestros ojos y los tapones de nuestros oídos. Que quites la dualidad espiritual de nuestras vidas. Y allá en nuestras habitaciones, donde solo tú nos ves o el que esté al lado nuestro, seamos tan puros y tan blancos como tú quieres. En la intimidad de nuestras casas, estemos glorificando tu nombre, Señor. Quita toda hipocresía de nuestras vidas. En nosotros, en esta iglesia y en cualquiera de tus iglesias en el mundo entero. El mundo nos necesita. Que tu compasión nos toque. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Yo te pido, hermano, hermana, que en este momento, con tus ojos cerrados, si el Señor te ha redarguido, tú le pidas perdón al Señor. Haz tu propia oración. Haz tu propia oración. El Señor nos invita a ser íntegros delante de Él. Oh Señor, para traer sabor a la tierra. Para traer sabor a la tierra. Que el fuego de tu espíritu no se acabe. No lo apaguemos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Esta noche salgamos de aquí con un corazón más santo y más puro, como el Señor quiere. Quiero que tú te voltees a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás, y le digas a tu hermano, tú eres la sal de la tierra. Díselo.